Hola, bienvenidos a En Trending. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a todos los que nos están viendo a través de la señal de TV UNAM o vía streaming. También queremos platicarles que ya tenemos nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan a través de Facebook y Twitter como En Trending. Estaremos publicando mucha información sobre las tendencias, pero también otro tipo de contenido informativo, juvenil, audiovisual. Así que ya saben, síganos en estas dos redes sociales. Y pues bueno, el programa de hoy está dedicado a hablar de sismos. ¿Por qué? Pues no solamente por los acontecimientos de años anteriores, también por el reciente sismo que vivimos hace un par de días aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, hay mucho que platicar todavía de este tema de los sismos. Pero antes saludo a mi compañera Frida del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Frida? Qué gusto compartir pantalla nuevamente contigo. Hola Pau, estoy muy bien, gracias. Feliz de compartir esta emisión contigo y con el público. Como ya bien lo dijiste, el programa de hoy lo vamos a dedicar para hablar sobre sismos, ya que en unos días se cumplen 36 años del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 y 4 años de los ocurridos en el 2017. Además, este tema ha dado mucho de qué hablar en los últimos días debido al movimiento de magnitud 7.1 que se registró en Acapulco, Guerrero, el pasado 7 de septiembre. Pau, México se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad y vaya que nos ha tocado vivir varios movimientos sísmicos. Así es, Frida, y pues es que primero hay que saber el significado de la palabra sismos. No solamente es un movimiento que surge en la Tierra, también es algo que nos aterra vivir a muchas personas. Entonces, pues antes de comenzar nuestro programa, vamos a saber el significado de la palabra sismos en un minuto que nos trae Jacibe. Vamos a verla. Nada podemos hacer para evitarlos, mucho menos para predecirlos. Los sismos amenazan silenciosamente nuestra tranquilidad. Pero hay una cosa que sí podemos hacer para reducir sus consecuencias, conocerlos y entender cómo funcionan. Ese ajetreo que tiene la Tierra constantemente, a veces con mayor o menor intensidad, se conoce como sismo. Y este tipo de movimientos se producen por el choque de las placas tectónicas. Una de sus principales causas es la deformación de las rocas contiguas a una falla activa que libera su energía potencial acumulada, lo que produce grandes temblores. Están clasificados en dos tipos: los naturales, que son los que liberan mayor cantidad de energía y causan mayores afectaciones en la superficie, divididos en sismos volcánicos, tectónicos y de colapso, y los artificiales, producidos por medio de explosiones comunes y nucleares. Por su fuerza pueden causar una serie de desastres naturales e infinidad de problemas en las sociedades, por lo que es importante tomar precauciones y atender las medidas de prevención establecidas. Y después de conocer el significado de la palabra sismos, pues bueno, hay que entender que todavía existen muchas cosas que investigar alrededor de ellos, como por ejemplo, Frida, ¿tú has visto estas luces en el cielo cada que tiembla? Porque bueno, hay una explicación científica detrás de ellas, ¿no es así? Así es, Pau, es impresionante ver cómo estos destellos iluminan el cielo durante el sismo, que es un fenómeno que ya ha ocurrido con anterioridad en otros movimientos sísmicos y que, como lo dices bien, tiene una explicación científica sobre el choque de las rocas de la corteza terrestre y la liberación de la energía. Pero, Pau, para entender más sobre los sismos y todo lo que ocurre a su alrededor desde la perspectiva de la ciencia, vayamos a ver la nota que Jesús nos preparó. Vamos a verla. La sismología es la rama de estudio de la geología encargada de analizar los terremotos, temblores o sismos. Estos conceptos son usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre. La superficie de la Tierra está dividida por placas tectónicas. Estas son bloques de rocas sólidas que conforman la litosfera, la capa superficial de la Tierra. Las placas están en continuo movimiento. En ocasiones lo hacen de manera tan lenta que resulta imperceptible. Cuando dos placas chocan, se acumula una gran cantidad de energía y cuando se libera, se producen los sismos. Los sismos se originan por un rompimiento súbito en algún lugar de la corteza terrestre. Esto se debe a la dinámica que hay entre las placas tectónicas, de tal forma que la mayor parte de la cantidad que se registra
a nivel mundial, pues tiene su origen en este fallamiento, en estas grandes fallas que pueden estar asociadas o que están asociadas también a los límites entre las placas tectónicas. A estas fallas se les conoce como fracturas o rompimientos de las placas tectónicas. Debajo de México se encuentran los límites de varias placas continentales, la placa norteamericana, la de Ribera, la del Pacífico, la placa de Cocos y la del Caribe. La placa de Cocos va penetrando, choca con la norteamericana, penetra hacia abajo, es la subducción, y entonces existe fricción, que es lo que origina esos sismos interplaca, pero la placa de Cocos sigue existiendo abajo, ¿sí? Sigue existiendo esta placa y va penetrando en el manto lentamente. El punto en el que se produce el terremoto bajo la superficie es lo que se conoce como hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie donde se registra el terremoto. El sismo de magnitud 7.1 del pasado 7 de septiembre tuvo como epicentro Acapulco, Guerrero. Los sismos se originan en el interior de la Tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas, las cuales se dividen en corpóreas y superficiales. Las primeras viajan por el interior de la Tierra, mientras que las superficiales se desplazan por el exterior y se dividen en ondas Rayleigh y ondas Love, las cuales provocan cortes transversales en la corteza terrestre. Al generarse un temblor, las ondas sísmicas se propagan y provocan el movimiento del suelo tanto en forma horizontal como vertical. El movimiento es trepidatorio cuando la sensación de movimiento es vertical y es oscilatorio cuando es horizontal. La sismología sigue investigando y mantiene un monitoreo constante de los movimientos en la superficie de la Tierra. La geología, geografía e historia son las ramas de estudio que más apoyan a la sismología. Entender los componentes de la Tierra, las divisiones territoriales y los hechos pasados ayudan a comprender lo dinámico de nuestro planeta. Nuestro país ha atravesado varios desastres naturales, pero sin duda de los más devastadores han sido los del 85 y 2017. Miles de personas perdieron la vida y junto a esto miles de viviendas e infraestructuras también. En la actualidad muchos mexicanos viven pues con este temor a los sismos y pasar esta situación nuevamente. En el siguiente reportaje, Pablo nos habla de la recuperación de estos estados y de la población más afectada que ha atravesado pues estos desastres naturales. ¿Qué te parece, Frida, si vamos a ver el reportaje? Vayamos a verlo. Extrañas casualidades se han entrelazado en la memoria de los mexicanos y hacen que con la llegada de septiembre sus emociones se bifurquen. En lo que Carl Jung nombró como el inconsciente colectivo, crece el temor por un sismo repentino, y es que los temblores arrebatan y cambian vidas. Aquel 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 golpeó el centro, sur y occidente de México, proveniente desde las costas de Michoacán. Las cifras mencionadas por el gobierno señalaban 3.600 muertos, mientras que el Sismológico Nacional habló de más de 40.000. Una nueva mañana de otro 19 de septiembre, pero de 2017, se recordaba a los acaecidos exactamente 32 años antes. Como si un flagelo así pudiera olvidarse, a la 1:14 de la tarde, las alarmas volvieron a sonar. Esta vez la magnitud fue de 7.1, pero con epicentro en Puebla, lo que dejó 370 muertos y 7.289 heridos en todo el país. Entidades como Morelos, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México fueron las más afectadas. Entre las pérdidas está la tragedia ocurrida en el colegio Enrique Rebsamen de la demarcación Tlalpan, donde 19 niños y 7 empleados de la institución perdieron la vida a causa de la catástrofe. De acuerdo con cifras del SEDATU, 11.495 damnificados solicitaron ayuda al gobierno para reparación, rehabilitación y reconstrucción de sus propiedades. Al ingresar y ver pues casi la cocina a la altura de la sala y todos los muebles destruidos y eso, sí fue muy impactante, pues sí te das cuenta de todas las pérdidas que tienes, ¿no? Ante los hechos ocurridos, los damnificados se vieron completamente vulnerables, por lo que necesitaron el apoyo de las autoridades correspondientes, y al no recibir una pronta respuesta, se apoyaron en fundaciones del sector privado. Así se estuvo manejando hasta que nos ayudó una fundación y que se comprometió a construir
N cantidad, y de los cuales ahorita ya se entregaron 4 de esta zona. Tiempo después, ya con cifras más claras sobre la tragedia, los resultados arrojaron que tan solo en la capital del país se contabilizaron 5.974 viviendas dañadas y 38 derrumbes en 9 alcaldías. El cambio con el 17, el cambio más notorio, es que los inquilinos se volvieron invisibles. Todos los programas de vivienda que hubo a partir del 2017 son para los dueños de departamentos en condominio o personas que están en situación de propiedad de su vivienda. De 25.581 viviendas afectadas, entre viviendas unifamiliares, departamentos en unidades habitacionales y departamentos en edificios en condominio, entregamos actualmente entre reconstruidas y rehabilitadas 8.713 viviendas. 8.340 actualmente se encuentran en obra y 8.528 aún no iniciamos su construcción. En cuanto al económico, cifras del Banco de México señalan que las pérdidas de ese septiembre oscilaron entre 2 y 4 mil millones de dólares, lo que representó un 0.2% o un 0.4% del PIB de 2017. En todos los hechos relatados, la solidaridad de la sociedad mexicana se abrió camino cada día que hubo esperanza de hallar a alguien bajo los escombros. Miles de manos se volvieron una sola e hicieron ver que, pese a la tragedia, México estaba de pie, lo que ofrece esperanza ante un nuevo sismo, como el del pasado 7 de septiembre, en el que, por fortuna, solo se reportó saldo blanco. Es momento de hacer una pausa. No se despeguen de sus pantallas porque continuamos con mucha más información sobre los sismos aquí en Trending. Tras el terremoto de 1985, cada 19 de septiembre se lleva a cabo un simulacro con el objetivo de preparar las acciones que deben llevar a cabo las personas durante un movimiento sísmico, fomentar la cultura de la protección civil en la población y mejorar la calidad de respuesta ante una emergencia. Así es, Frida, y es que a pesar de que nos aterra escuchar la alerta sísmica, debemos de aprender a verla como una oportunidad para salvar nuestra vida. El macro simulacro es importante llevarlo a cabo para saber cómo actuar, identificar los puntos de reunión, poder saber dónde resguardarnos y también aprender a mantener la calma. Brenda nos platica sobre la dinámica del macro simulacro de este 19 de septiembre y también nos da algunas recomendaciones. ¿Qué te parece si vemos la siguiente nota? Muy bien, vamos a verla. Este 19 de septiembre, en el simulacro, va a iniciar con la activación de la alerta sísmica. Entonces, eso es muy importante. No debemos de ver la alerta sísmica, al momento de escucharla, no debemos sentir pánico y actuar mal, debemos verlo como una oportunidad de vida. Vámonos, Edgar. Ante un sismo, fomentar acciones de reacción en contextos de emergencia es un punto crucial, por lo cual se llevará a cabo el segundo macro simulacro nacional el próximo 19 de septiembre a las 11:30 horas, como fomento a la cultura de la prevención. Se está planteando un escenario, una hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 en el centro del país, en el estado de Puebla, a 35 kilómetros al este de Acatlán. Un escenario muy similar al sismo del 19 de septiembre del 2017. Las afectaciones causadas por este tipo de desastres buscan estabilizarse a través de Protección Civil, organismo que no solo se encarga de tener un control en los riesgos, sino también de prevenirlos y reducirlos. El apoyo que generan se ve reflejado en sistemas de evacuación, organización de refugios, primeros auxilios, entre otros. Acabamos de lanzar justamente hace un mes la Estrategia Nacional para crear comunidades resilientes, a través de la promoción, junto con las autoridades locales, para la conformación de comités locales de prevención y participación ciudadana.
Las indicaciones que se han establecido en caso de sismo deben incorporar las expuestas por el sector salud. El CENAPRED recomienda incluir en el maletín de emergencia un cubrebocas sellado y gel antibacterial. Son varias las estrategias que desde la Coordinación Nacional se están planteando y por supuesto el CENAPRED. Específicamente para el tema de sismos tenemos una estrategia nacional para la reducción del riesgo sísmico que cubre una amplia faceta de acciones. Desde la forma en cómo vamos ocupando el territorio, los nuevos desarrollos, las nuevas construcciones, pues deben de ser seguras. ¿Cómo actuar al escuchar la alarma sísmica? Los simulacros nos ayudan a prever lo que podemos hacer. Es importante mantenernos al tanto de las indicaciones por parte de Protección Civil. De esta manera, fortalecemos nuestra cultura de la prevención y reducimos riesgos. Cuando ocurre un sismo, acudimos al Servicio Sismológico Nacional para informarnos sobre la magnitud y el epicentro del movimiento. Esta red de monitoreo fue creada el 5 de septiembre de 1910 y desde entonces nos mantiene al tanto sobre la actividad sísmica en nuestro país. Pau, es por ello que en la entrevista de hoy vamos a conocer más sobre este servicio y sobre los recientes movimientos que se han presentado. Así es, Frida, y pues me da mucho gusto presentar a nuestro invitado que nos va a hablar acerca de este tema. Él es el doctor Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional y también investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Muchas gracias por esta entrevista, doctor Arturo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a ambas. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Pues para arrancar ya con la entrevista, por favor, doctor Iglesias, cuéntenos sobre cuál es la función científica y de investigación que lleva a cabo el Servicio Sismológico Nacional y cómo es que aporta esto a la sociedad. Sí, bueno, fundamentalmente la misión primordial del Servicio Sismológico Nacional es proporcionar la magnitud y la localización de todos los sismos que ocurren en el país y hacerlo, bueno, pues con la mejor oportunidad posible. Los sismos grandes, los que son sentidos y los que tienen potencial de causar algún daño, pues se hace de manera prácticamente inmediata la localización y magnitud y solo pues nos tardamos lo que tardan, digamos, los procedimientos para el cálculo de la posición y la localización. Esa es una información muy útil, tanto la posición del hipocentro como la magnitud, pues es una información muy útil para los tomadores de decisiones, por ejemplo, para enviar asistencia a algún sitio en particular. Pero también es cierto que tenemos una labor muy, muy importante y una responsabilidad muy importante con la compilación de los datos sismológicos, pues de estos más de 100 años, ¿no? 110 años, de hecho, 111 para ser preciso, de sismicidad en el país. Y esto está resguardado por el Servicio Sismológico Nacional y desde luego disponible a todo el público y especialmente a la investigación científica. Ok, doctor, y con esto que nos da de información, pues esta red, ¿cómo está distribuida y digamos cuántas estaciones hay y cómo funciona? Tenemos cerca de 70 estaciones que operamos directamente nosotros a lo largo de todo el país. Está distribuida así en gran parte del país, aunque es cierto que tenemos más estaciones en el centro y sur de México, notablemente porque, bueno, pues gran parte de los sismos que afectan al país ocurren en la zona del Pacífico, ¿no? Entonces, sobre todo están distribuidas ahí, pero tenemos estaciones también en el norte del país y muy al sur también. Las estaciones son estaciones que están registrando de manera autónoma, es decir, no hay personas en cada una de nuestras estaciones, ¿no? Son instalaciones universitarias, pero en realidad no hay personas, sino que están registrando todo el tiempo y enviando sus datos en tiempo real, casi real. Una gran cantidad de datos por segundo se envían y el medio utilizado comúnmente es la transmisión vía satélite. Entonces las estaciones remotamente envían los datos al satélite y luego nosotros recibimos ya los datos del satélite en nuestras instalaciones centrales del Servicio Sismológico Nacional.
De acuerdo, doctor. Y ahora, referente a los recientes movimientos sismológicos que se han registrado en zonas donde con anterioridad no había tanta actividad sísmica como lo pueden ser Guanajuato, Coahuila y San Luis Potosí, ¿a qué se deben estos movimientos? ¿Cómo se pueden explicar? Bueno, son fundamentalmente fallas que están activas, pero que no tienen periodos de retorno tan largos, es decir, pueden, digamos, generar pequeños sismos, en este caso, como los de San Luis, Guanajuato, ¿no? Que es la misma secuencia. Pueden generar una secuencia de sismos que pueden ser, no sé, 20, 30, y luego, digamos, pararse por varios años, ¿no? De hecho, el último sismo registrado en la zona muy cerca de donde actualmente es la secuencia de ahí de San Luis, Guanajuato, ocurrió en el 2009. Entonces, digamos, no es completamente extraño que ocurran este tipo de sismos, aunque sí es, digamos, algo atípico en términos de los tiempos. No son tan frecuentes, es decir, ¿no? En Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas, este tipo de sismos son muy frecuentes, ¿no? Ok, doctor, y para ir cerrando también este tema, nos gustaría pues que nos platicara de los sismos de septiembre. Mucho se ha hablado pues de las coincidencias de los temblores de este mes, pero sabemos que científicamente no hay relación. Sin embargo, pues, ¿qué similitudes tienen con los que ocurrieron en el 2017, con el que acaba de suceder algunos días? Y pues, ¿qué nos puede decir de lo que ustedes han estado investigando al respecto de este tema? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante, Pau, porque en realidad justamente desde ese punto de vista no tiene similitud alguna, ¿no? El sismo del 19 de septiembre del 2017, si bien ocurrió dentro de la placa de coco subducida, pues ocurrió a una gran distancia del sismo que ocurrió recientemente, ¿no? Y es notorio porque la magnitud, digamos, de ambos sismos es muy parecida, y sin embargo, desde luego, los daños que causaron en la Ciudad de México y en el estado de Morelos y Puebla, pues son completamente diferentes, ¿no? Y también el sismo que ocurrió en el 2017 también, pero el 7 de septiembre, pues tampoco tiene nada que ver, digamos, tectónicamente con el sismo que acaba de ocurrir. Aquel sismo ocurrió en el estado de Oaxaca, Chiapas, en el Istmo de Tehuantepec, más bien en el Golfo de Tehuantepec, en el mar, y fue un sismo de fallamiento normal muy grande. Entonces, en realidad, desde el punto de vista tectónico, pues no tiene ninguna relación los tres sismos. Okay. De acuerdo, pues ya rompemos como con esta relación que muchos estuvo manejando en redes sociales, de que había como ciertas coincidencias, pero nos gusta muchísimo que nos pueda aclarar esto desde una perspectiva científica. Finalmente, bueno, cerramos esta entrevista, le agradecemos muchísimo su tiempo y el conocimiento que nos ha compartido, doctor Iglesias. No, muchísimas gracias a ustedes y recordar que el Servicio Sismológico Nacional es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, y también invitarlos a que el público se mantenga al tanto de las cuentas oficiales del Servicio Sismológico Nacional para recibir toda la información referente a la actividad sísmica en nuestro país. Doctor Iglesias, todavía no lo despedimos, por favor, muchas acompáñenos. Muchísimas gracias, claro. Y por favor, acompáñenos a ver la siguiente nota en la que Renata nos habla sobre los mayores movimientos sismológicos registrados en el mundo a lo largo de la historia. Muy bien. Los sismos devastadores de la última década han marcado no solo la memoria de los países que los sufrieron, sino también la historia de la humanidad. La madrugada del 27 de febrero de 2010, la tierra chilena se sacudió con una magnitud de 8.8 en escala Richter, consecuencia de la alta densidad sísmica que sufre el país debido a la placa tectónica de Nazca, que choca contra la placa sudamericana. De acuerdo a un reporte especial del Servicio Sismológico Nacional de nuestro país, el sismo de 4 minutos dejó un aproximado de 2 millones de damnificados, y debido a su epicentro en el Océano Pacífico, se provocó un tsunami que azotó las costas chilenas, dejando más de 156 fallecidos y 25 desaparecidos. Uno de los terremotos de mayor magnitud registrados en la historia tuvo lugar en la costa noroeste de Japón, debido a que esta área se ubica en el Anillo de Fuego del Pacífico, la región con mayor actividad sísmica en el planeta.
La placa del Pacífico y la de Norteamérica fueron las que ocasionaron el sismo del 11 de marzo de 2011, con una magnitud de 9.1 grados que desencadenó olas de hasta 40 metros de altura. A pesar de la preparación de la tierra nipona para enfrentar este tipo de siniestros, la velocidad con la que se creó el tsunami no permitió activar ningún protocolo. Haití es uno de los países más pobres de América Latina, que además se sitúa en medio de una serie de fallas geológicas resultado del movimiento de la placa del Caribe y la enorme placa de Norteamérica, según datos del Centro de Ciencias de Peligros Geológicos de Estados Unidos. Ambas características influyen para que sea una de las naciones menos preparadas para enfrentar sismos. El terremoto más reciente en este país ocurrió el pasado 14 de agosto con 7 grados Richter. Hasta el momento, las cifras oficiales estiman 2.200 muertos, 12.000 heridos y aún se buscan personas bajo los escombros, según la Organización de las Naciones Unidas. Acontecimientos como estos han ocurrido históricamente desde la creación de la Tierra y son un constante recordatorio del poder de la naturaleza. Estamos llegando al final de En Trending. Sin duda, hablar de sismos es un tema sensible y aterrador para muchas personas. Aprender a vivir con ellos no es fácil, pero al saber que la naturaleza de donde se encuentra nuestro país es que sucedan, debemos aprender a tener una cultura de prevención para mantenernos a salvo y también conocerlos para compartir información confiable y que sea de gran ayuda. ¿No es así, Frida? Exactamente, Pau. Tenemos que fomentar esta cultura de la protección y de la prevención para nuestro propio bienestar. Esto nos va a ayudar a estar lo mejor preparados posibles. Es por ello que nosotros los invitamos a participar en el Simulacro Nacional este 19 de septiembre a las 11:30 horas con toda la seriedad posible. Con esto nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima emisión aquí en Trending. Adiós. We'll be right back.